Cuando Justin Trudeau ganó las elecciones en el 2015, se perfilaba como un candidato con gran potencial de transformar a Canadá en una gran nación, y la percepción de los canadienses era mayoritariamente positiva en más del 60%. Se le percibía como una figura carismática, moderna y progresista. Justin Trudeau prometió avanzar en temas como la igualdad de género, promover el crecimiento de la clase media, luchar contra el cambio climático y hacer la vivienda mucho más accesible. Sin embargo, desde ese momento las cosas no han hecho más que empeorar. Canadá es el país con las casas más caras de todos los países del G7, con un promedio nacional de $700,000 canadienses, mucho más alto incluso que el promedio en Estados Unidos, en $420,000, lo cual es especialmente importante si consideramos que la industria de bienes raíces es la que más contribuye al Producto Interno Bruto del país. Las políticas relacionadas al cambio climático además hacen muy difícil construir un negocio. El llamado sueño canadiense parece ser cada vez menos alcanzable por el alto costo de vida, tanto así que el gobierno ya ha empezado a limitar la inmigración. Justin Trudeau heredó la popularidad de su padre Pierre Trudeau, pero dado estos resultados y una serie de escándalos, es casi seguro que pierda las elecciones del 2025 frente al candidato de derecha Pierre. En este video tú entenderás por qué la mayoría de los canadienses no quieren a Justin Trudeau y por qué es muy probable que pierda las siguientes elecciones. La caída de la popularidad de Justin Trudeau es indudable. Según una encuesta de Ipsos en diciembre del 2023, 7 de cada 10 canadienses piensan que el primer ministro debería renunciar. Y hay 4 razones que explican esto y que veremos a detalle. El alto costo de la vivienda, economía en caída, políticas de cambio climático y escándalos políticos. Con respecto al alto costo de vivienda, desde el año 2015 los precios de las viviendas y de las rentas se han disparado a valores nunca antes vistos. Según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces, el precio promedio de una casa ha aumentado en aproximadamente el 50% en los últimos años. Ciudades como Toronto y Vancouver han sido especialmente afectadas, con precios que rondan los $1,074,000 y $1,249,000 respectivamente. La situación es tan crítica que 8 de cada 10 canadienses, según la encuestadora Ipsos, creen que tener una casa en Canadá hoy en día es únicamente para la clase alta, y el 72% dice que ha abandonado de plano la idea de tener una casa algún día. El precio de la renta, por otra parte, pasó de un promedio de $1,700 canadienses en el 2021 a 2024 en el 2022. Hoy en día, en lugares como Toronto, el precio de la renta por una vivienda de una sola habitación es de $2,149 en promedio. El salario promedio mensual, sin embargo, antes de impuestos es de $4,795, lo cual equivale a $3,462 después de impuestos. Esto quiere decir que luego de pagar una renta con un salario promedio, a una persona le quedarían $1,333. El costo de vida promedio de una persona en Toronto, sin embargo, es de $1,513.9, sin contar la renta, obviamente. Y como puedes ver, esto quiere decir que prácticamente no alcanza o que la persona tiene que vivir muy limitada. Con respecto a la economía, además, si bien para el segundo cuarto de este año el crecimiento fue superior al esperado en 2,1%, la realidad es que dicho crecimiento se debe principalmente al gasto de gobierno y al aumento en los salarios. Aquí puedes ver que este crecimiento fue derivado del incremento de gastos y aumento de las inversiones, mientras que las exportaciones y productividad cayeron. De hecho, si observamos la productividad real por hora de trabajo en distintas industrias como agricultura, gas y petróleo, utilidades, manufactura y construcción, puedes ver que en todos estos rubros la productividad real se ha reducido considerablemente. Esto lo que quiere decir es que este crecimiento no se debe a que el país está produciendo más dinero anualmente, sino que simplemente está aumentando el gasto y está recibiendo inversiones. Uno de los eventos que más afectó la imagen del primer ministro, sin duda alguna, fue el manejo de la pandemia. Trudeau anunció para finales del 2021 la vacunación obligatoria a todos los empleados públicos y del sector de transporte. Esta política fue tomada como una intromisión a la libertad y derivó en las famosas protestas de los camioneros en Canadá. La protesta de los camioneros en Canadá, conocida como el Convoy de la Libertad, fue un movimiento a principios del 2022 como una respuesta a las medidas de vacunación obligatoria impuestas por el gobierno canadiense para estos camioneros.
A partir del 15 de enero del 2022, Canadá implementó una política que requería que los camioneros que cruzaran la frontera desde Estados Unidos debían estar completamente vacunados contra el COVID-19 o enfrentar cuarentena al regresar. Y lo que inició como una protesta pequeña pronto se convirtió en un gran movimiento nacional. Un movimiento más amplio que abarcaba diversas quejas sobre las restricciones de la pandemia, la gestión gubernamental y, en algunos casos, el liderazgo de Justin Trudeau. La protesta también inspiró bloqueos en varios cruces fronterizos entre Canadá y Estados Unidos, interrumpiendo el flujo de bienes entre estos países y exacerbando las tensiones en la cadena de suministro. Lo peor de todo esto para Trudeau es que en enero de este año el Tribunal Federal de Canadá dictaminó que el gobierno canadiense fue en contra de la Carta de Derechos y Libertades del país cuando invocó la ley de emergencia para disolver las protestas. Lo más alarmante de esta ley, quizá, fue que el gobierno canadiense congeló las cuentas de protestantes del Convoy de la Libertad, lo cual generó fuertes críticas. Como sabes, la protesta pacífica en cualquier país es un derecho fundamental de los ciudadanos, y una prohibición hacia protestar prácticamente es muy peligroso para la estabilidad y para la democracia. Mientras tanto, otro factor que hace que Trudeau haya perdido tanta popularidad son las políticas del cambio climático, en especial el llamado impuesto al carbono. Para los negocios, especialmente en sectores intensivos en energía como la manufactura y el transporte, el impuesto al carbono ha incrementado los costos operativos. Mientras que en el inicio esta política fue sumamente apoyada debido al menor impacto en el cambio climático, la realidad es que a largo plazo a los negocios se les hace sumamente caro. Según el gobierno canadiense, el impuesto al carbono comenzó en 2019 a una tasa de $20 por tonelada de dióxido de carbono, aumentando gradualmente a $50 en el 2022, con planes de llegar a los $170 para el 2030. Alguien podría argumentar que esto no es un problema, porque simplemente las empresas deben pagar más dinero. Sin embargo, sí es un problema porque afecta más a los ciudadanos, porque si las empresas tienen mayores gastos, todos estos gastos se van a buscar trasladar al precio de todos los productos y servicios. Esto es particularmente evidente en el sector energético, donde los precios de la gasolina y la calefacción han subido. Por ejemplo, se estima que el impuesto al carbono ha añadido aproximadamente 11 centavos por litro al precio de la gasolina en el 2022. Para mitigar el impacto en los hogares, el gobierno ha implementado reembolsos del impuesto al carbono, los cuales devuelven a las familias una parte significativa de lo recaudado. Sin embargo, la realidad es que el efecto neto varía según la región y el consumo individual de energía. Y finalmente, uno de los aspectos que hacen que Trudeau sea tan impopular es que él se ha visto envuelto en una gran serie de escándalos políticos a partir del 2019. Uno de los más importantes fueron el escándalo de SNC-Lavalin y el escándalo de We Charity. Con respecto al primero, este incidente involucró presuntas interferencias políticas en el proceso judicial por parte del gobierno de Trudeau. SNC-Lavalin, una gran empresa de ingeniería con sede en Montreal, enfrentaba cargos de corrupción relacionados con sus actividades en Libia. La entonces ministra de Justicia y Procuradora General Jody Wilson afirmó haber sido presionada indebidamente por altos funcionarios, incluido el propio Trudeau, para buscar un acuerdo extrajudicial que evitaría un juicio penal para SNC-Lavalin. Este escándalo de hecho provocó la renuncia de Wilson y otro miembro del gabinete, Jane Philpott, y dañó la imagen de Trudeau. Por otra parte, el escándalo de We Charity involucró la adjudicación de un contrato gubernamental multimillonario a We Charity para administrar un programa de financiación estudiantil. El problema es que se reveló que Trudeau y su familia tenían vínculos estrechos con la organización, y en particular, miembros de la familia de Trudeau habían recibido pagos por participar en eventos de We Charity. Estos mismos familiares eran pagados por la misma asociación no gubernamental para dar pláticas al público. La impopularidad de Justin Trudeau, por lo tanto, se atribuye a una gestión económica deficiente, al alto costo de vida, a sus políticas de cambio climático y a sus escándalos políticos. Todo esto hace que la victoria de la oposición sea algo prácticamente seguro para el 2025. Si este video te gustó, por favor te agradecería si lo compartes, si me dejas tu comentario y si te suscribes al canal. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, te agradezco por tu tiempo y nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.